Se terminaron los cuartos de final de la UEFA Champions League y ya tenemos definidas las semifinales, así que en este video quería hablar un poquito más en detalle sobre las sensaciones que me han dejado las 4 series de estos cuartos de final y por supuesto hablar también y hacer ya o empezar también a hablar un poquito más sobre lo que van a ser esas 2 semifinales, ¿no? Esas semis que la verdad que prometen muchísimo. Y bueno, insisto, hablar de todo lo que ha dejado estas últimas 2 semanas de Champions, también teniendo en cuenta que ya se acerca el desenlace, ya se acerca lo que será esa gran final en Múnich. Así que insisto, hablar de esto y mucho más. Así que ahora sí, arrancamos. Ya tenemos las semis de la Champions definidas. Por un lado estará el Arsenal frente al conjunto de Luis Enrique, el PSG, y por el otro lado el conjunto de Hansi Flick, el Barcelona, frente al Inter de Simone Inzaghi. La verdad que dos eliminatorias o 2 series que la verdad que van a ser muy pero muy atractivas y que después al final del video estaremos hablando o estaré hablando un poquito más en detalle sobre estas primeras sensaciones que me terminan dejando. Después, obviamente, cuando se acerquen los partidos de ida, haré o trataré de hacer por supuesto una previa un poco más completa, porque insisto, son 2 series que creo que lo ameritan. Y bueno, la Champions siempre es un torneo realmente muy agradable de ver, y que creo que estos cuartos de final, y ya para meterme en ellos, no ha sido la excepción. Creo que hemos tenido unos cuartos de final realmente muy divertidos, con muchos goles, muchas emociones, con equipos que algunos creo que se han puesto por ahí el traje de candidato. Obviamente ya están los 4 mejores y creo que todos los equipos que han llegado a las semis tienen su mérito, y tranquilamente cualquiera podría ser el campeón, y cualquiera que salga campeón va a tener mucho merecimiento y mucha justeza. Pero para empezar a hablar un poco de los cuartos de final y las sensaciones que me terminan dejando, que insisto, me han parecido series realmente muy interesantes, muy emocionantes, tácticamente también con muchas cosas para destacar. Destaqué el otro día el partido del Arsenal, que termina siendo por ahí el equipo que dio la sorpresa, porque la verdad que creo que si bien el Real Madrid no venía teniendo una buena temporada desde el juego, desde el funcionamiento, desde algunas decisiones de Ancelotti y demás, y creo que su eliminación termina siendo un golpe de realidad para todo el club. Así todo, con todas esas dudas que traía el Madrid, yo me atrevía justamente a decir que el equipo de Ancelotti iba a pasar a las semis, que lo iba a eliminar al Arsenal, porque encima del otro lado el Arsenal tampoco que venía no venía de la mejor forma, sobre todo por el apartado de las lesiones. Recordemos que antes de esta serie se lesionó Gabriel Magalhães, que Saka venía con algunas dudas, pero que bueno, finalmente llegó, incluso fue una de las figuras de la serie. Entonces era un equipo que además no tenía 9, que tuvo que afrontar esta serie con Mikel Merino en ese rol de delantero centro, y que incluso también pareció lo de Saka. La verdad que Merino me pareció que tuvo una eliminatoria espectacular, con un gol en el partido de ida, 2 asistencias en el partido de vuelta. La verdad que lo del ex jugador de la Real Sociedad fue realmente muy sobresaliente. Entonces, la verdad que viendo los dos lados, la experiencia del Real Madrid, aún con su mal nivel, y la inexperiencia del Arsenal, la cantidad de bajas con la que llegaba, y la verdad que me atreví a decir que el Real Madrid iba a pasar a las semis, y la verdad que terminamos viendo una serie en la que el Arsenal, la verdad que fue muy superior. El 5-1 global termina, creo que reflejando de buena manera eso, porque vimos como el equipo de Arteta dio un paso adelante, no solo desde el juego, porque la verdad que creo que fue muy superior al Real Madrid en esos términos, sino que además creo que fue un equipo al que por ahí por momentos se le criticaba esa falta de carácter, esa falta de personalidad. Al Arsenal siempre se lo ha tildado como un equipo pecho frío. A mí es una palabra, o es un término que por ahí no me gusta utilizar, pero bueno, muchos le ponían ese término para definir al Arsenal, pero que en esta eliminatoria ha demostrado la verdad que esa personalidad que se le pedía al equipo, porque la verdad que además del juego mostró la verdad que mucha rebeldía. Es un equipo que le faltó el respeto al Real Madrid, faltó el respeto de buena manera, por así decirlo. Polar fue un equipo que se plantó, que en el partido de día sacó un triunfo muy holgado con ese 3-0, y que la verdad que tomó sus ciertos riesgos, que en el partido de esta semana, el partido de vuelta, también fue al Bernabéu, se plantó, jugó, y casi creo que toda la serie en su totalidad
prácticamente se jugó como quiso el Arsenal, el plan de Arteta se impuso sobre el de Ancelotti y demás, y vimos un Arsenal que también le mostró un poco al Real Madrid lo que es, que el Arsenal es un equipo, aún sin ser por ahí un gran equipo, es un equipo, frente a un Real Madrid que es un conjunto de jugadores, es un conjunto de estrellas y es un equipo que justamente no funciona como tal. Es un equipo que no funciona como equipo y que no lo ha demostrado durante toda la temporada, y por eso decía antes que termina siendo un golpe de realidad, que obviamente esto da para hacer un análisis más extenso de que el Real Madrid ha traído ya viene con un mal mercado en el que se trajo Mbappé y muy poquito más, en el que faltan perfiles dentro del plantel, en el que creo que también ya el ciclo de Ancelotti se fue desgastando y seguramente a final de temporada o antes incluso se termine cerrando con niveles individuales que no han sido buenos. El año de Vinicius nada que no es el mejor. Bellingham creo que también muy, sobre todo por su posición, no es un jugador que se haya encontrado en su mejor versión. Mbappé, que con esa sociedad con Vinicius no se ha encontrado tampoco, más allá de que después haya explotado a nivel goleador. La verdad que tampoco Mbappé ha hecho, por ejemplo, una buena serie. Creo que ningún jugador de Real Madrid, salvo Courtois, que incluso recibiendo 5 goles, creo que fue de los más destacados del Madrid. Por eso, insisto, son varios los problemas del Real Madrid. Por eso vuelvo a lo antes, creo que es un golpe de realidad. Creo que el golpe de realidad incluso puede ser peor, o el equipo lo puede asimilar más, el club lo puede asimilar más si es que la temporada se queda sin títulos, porque recordemos, ya no tienen Champions. En la Copa del Rey juega la final frente al Barcelona la semana que viene, partido complicado. El Barcelona de Flick ya le ha ganado los 2 partidos que han jugado esta temporada y demás. Y por supuesto que en Liga está segundo con el Barcelona adelante. Entonces tampoco es que tiene ningún título al alcance de la mano, salvo esa Copa del Rey, que insisto, es una final. Y bueno, puede pasar cualquier cosa, pero viendo cómo llega uno y cómo llega el otro, no llega como gran favorito. Por eso, bueno, veremos. Insisto, se puede hacer un análisis más extenso y más detallado del presente del Madrid o de la temporada en sí del equipo. Pero bueno, como digo, también es una eliminación que creo que es un golpe de realidad. Y volviendo a lo del Arsenal, que no me quiero desviar del tema del Arsenal, que creo que además ha sido un equipo de los 4 que avanzaron el que lo hizo con más sobriedad. Porque si vemos, el PSG sufrió al final frente al Aston Villa, porque el Inter sufrió ante el Inter sufrió ante el Bayern, y porque en la otra eliminatoria el Barcelona también tuvo su momento de zozobra ante el Dortmund, porque tuvo muy mal partido en Alemania, un mal partido de vuelta, y el Dortmund quedó a 2 goles de alcanzar ese milagro. Pero insisto, el Arsenal fue el único equipo que ha pasado, creo, a la siguiente instancia con cierta solvencia, sin un marcador ajustado. Insisto, el 5-1 es bastante claro respecto a lo que ha sido la serie. Que después se puede debatir si es un poco más abultado o no, pero bueno, creo que el Arsenal sin ningún tipo de dudas es el justo equipo que avanzó en esa serie a las semis. Y la verdad que vuelvo a lo de antes, me quedo sobre todo con la personalidad que mostró el equipo, con por cómo se plantó en el partido de ida, por cómo consiguió ese 3-0, por cómo consiguió después plantarse en el Bernabéu, imponer sus condiciones, defenderse, sí, porque vimos un Arsenal que en el partido de vuelta se defendió, se replegó. Por supuesto que le cedió la pelota al Madrid, que después no tuvo ideas para generarle peligro. Pero insisto, la verdad que es una eliminatoria en la que el Arsenal sale muy fortalecido mentalmente, sobre todo. Creo que es un equipo que, si había dudas con ellos, la verdad que el plantel ha dado una muestra de carácter muy grande. Creo que es un gran respaldo para Arteta, es un gran respaldo obviamente para el proyecto, porque creo esto, no sé si lo dije en algún momento de la temporada, pero creo que el Arsenal es un equipo que tiene un buen proyecto, que tiene un grandísimo técnico como Arteta, pero lo que sí le venía faltando es un título. Y bueno, creo que esto no es un título, obviamente, todavía lo tiene que confirmar en esa semis y después ganar la final si llega a pasar. Pero bueno, sí que obviamente termina siendo, ¿cómo decirlo? No es un título, pero sí que es un gran paso para el proyecto. Por lo menos meterse en semis. La temporada pasada estuvo hasta la última jornada peleando la Premier frente al City. Por eso, bueno, son pasos
grandes, importantes que va dando el Arsenal, todavía a la falta de ese título que creo que le falta al proyecto. Muy bueno, la verdad que lo comentaba antes, lo de Saka, que llegó con una recuperación después de una lesión, la verdad que fue muy positivo. Me gustó mucho la serie Saka, incluso con el penal fallado en el Bernabéu, pero después marcando el gol del 1-0. Bueno, Declan Rice creo que está haciendo la gran figura de la serie. Lo de Mikel Merino, lo de la defensa, lo de Timber, lo de Saliba. Kiwior, que era el central por ahí que venía con más dudas, que reemplazó a Gabriel Magalhães, la verdad que se lo vio muy solvente. Lo de Luis Skelly, este chico que lo destaqué en el análisis que hice del partido de ida, el 3-0, la verdad que me gustó mucho también. Lo de Thomas Partey, Martinelli, que también llegó con algún tipo, o que venía con algunas críticas, la verdad que también ha hecho una muy buena serie. Bueno, creo que el Arsenal ha hecho una serie realmente muy, pero muy completa, histórica incluso también diría, y bueno, como decía antes, creo que terminó pasando de manera merecida a las semis. Después de las otras series, lo dicho, el PSG, que es el rival del Arsenal, que sufrió el PSG, porque la verdad que en un momento de la eliminatoria estaba justamente como la del Arsenal, 5-1, había ganado 3-1 el partido de ida, había logrado ponerse 2-0 el otro día en Inglaterra en el partido de vuelta. Después el Aston Villa se lo termina dando vuelta, termina con ese 3-2, termina un gol justamente de forzar el alargue. Donnarumma fue nuevamente la gran figura. Donnarumma, que también es un jugador que venía con muchas críticas y que la verdad fue la gran figura en esos penales ante el Liverpool en la instancia anterior. Fue la gran figura o el gran responsable de que el PSG pase el otro día, porque la verdad que tuvo atajadas de mucho nivel que evitaron que el Aston Villa fuerce el alargue. Por eso insisto, creo que el PSG pasó con algún tipo de duda. Creo que esto también tiene que ser un llamado de advertencia para el conjunto de Luis Enrique, parecido a lo que después voy a decir del Barcelona con lo que le pasó frente al Dortmund. Pero bueno, creo que es un muy buen equipo. Lo decía, creo que lo dije el otro día en la previa o en algún otro video, que el PSG creo que es el único equipo que a día de hoy le puede competir ese lugar de mejor equipo de la temporada de Barcelona. Creo que el Barcelona está un escalón más arriba, pero la verdad que el PSG es muy, muy, muy positivo como Luis Enrique ha logrado armar un equipo. Vuelvo antes, también como decía con el Arsenal, que se vio la diferencia entre un equipo y un conjunto de estrellas que no es un equipo como tal. Bueno, este PSG también, sin Mbappé, obviamente ya hace varias temporadas, o hace un par de temporadas ya sin Neymar, sin Messi y sin ningún por ahí otra gran estrella. Vemos jugadores que la verdad que están rindiendo, un equipo que funciona como tal, un equipo que funciona creo que como quiere Luis Enrique, que se ve la mano del técnico, de cómo también vimos un equipo que la verdad que eliminó de muy buena manera al Liverpool, que eliminó ahora a Aston Villa sufriendo además, es cierto, pero logrando el pase a las semis nuevamente. Luis Enrique creo que se convirtió en el primer técnico del PSG en lograr llegar a 2 semis de Champions consecutivas. Recordemos que el año pasado llegó ante el Dortmund y después termina perdiendo ante el conjunto alemán. Pero bueno, insisto, la verdad que también es muy positivo lo del PSG. Insisto, sin grandes figuras, pero con jugadores como Kvaratskhelia, como Barcola, con Dembélé en un estado tremendo, Doué, que sin duda creo que una de las grandes irrupciones o revelaciones de la temporada, al menos en lo que tiene que ver con la Champions. El medio campo con Vitinha, Fabián y Joao Neves, que creo que es de los mejores de Europa. Con Pacho, que le ha dado un salto cualitativo a la defensa, con una gran versión de Donnarumma. Insisto, la verdad que es un muy buen equipo el PSG, que también, como decía antes, tiene mucho mérito el haber llegado a estas semis. Pero bueno, ahora por supuesto que tendrá que confirmarlo. Primero eliminando al Arsenal, que no será una tarea muy fácil. Y después, bueno, por supuesto que si llega a la final, veremos y ya nos meteremos ahí, por supuesto. Bueno, tampoco me quiero adelantar demasiado a lo que puede pasar, porque insisto, esa serie frente al Arsenal va a ser muy, muy pareja. Y bueno, ahora al final voy a hablar un poquito de esa semi. Pasando al otro lado del cuadro, el Barcelona, como decía antes, que eliminó al Dortmund, pero que también tuvo su cierta zozobra, que tuvo su cierto momento de dudas, porque la verdad que en el partido de ida goleó 4-0 y la verdad que lo hizo de muy buena manera, pero en el partido de vuelta perdió 3-1 y la verdad que ese equipo dejó dudas, defensivamente cometió muchos errores, mal partido de Koundé, mal partido de Araujo, mal partido de Cubarsí, y no me gustó el partido del chico Gerard Martín, y es un Barcelona que también creo que con el 4-0 de la ida viajó a Alemania un poco confiado.
y creo que eso casi le termina pasando factura, pero la verdad que creo que Barcelona, como decía antes, el PSG es el único equipo que lo puede, ¿cómo decirlo? Se lo puede comparar con el mejor equipo de la temporada le puede sacar esa denominación, pero así todo creo que el Barcelona es el mejor equipo de la temporada, es el equipo que mejor juega, es el equipo que creo que tiene el mejor ataque con Lamine, Lewandowski y Rafinha, y con Ferran Torres, que cuando ha entrado también ha aportado lo suyo. Tiene un mediocampo espectacular, con Pedri en un estado tremendo, con De Jong, que ha sido recuperado por Flick, con Fermín López, con Gavi y demás. La verdad que es un muy buen equipo de Barcelona, insisto, para mí es el mejor de la temporada, y tuvo su momento, eso sobra. Como decía antes también con el PSG, creo que esto es un llamado de advertencia para Flick, para todo el equipo, pero bueno, son llamados de advertencia que también creo que son positivos, que hayan llegado en esta instancia, que no hayan llegado, por ejemplo, en semis, sino que hayan llegado en cuartos, con el equipo pasando a semis, y bueno, ya sabiendo que por supuesto tiene que corregir, y que además creo que en el Barcelona lo que queda claro es que es un equipo que tiene que jugar muy concentrado, que tiene que jugar muy con mucha intensidad. Si baja un poquito de concentración y baja un poquito de intensidad, bueno, creo que es un equipo que puede dejar algún tipo de duda. Y después la serie del rival de Barcelona, que será el Inter, esa serie frente al Bayern, un Inter que sufrió, que creo que es el equipo que por ahí más sufrió junto al PSG para pasar a la siguiente instancia. Creo que fue la eliminatoria más pareja de todas, porque las otras, si bien tuvieron finales inciertos, salvo la del Arsenal, creo que esta del Inter y el Bayern fue muy pareja durante los 180 minutos. Creo que cualquiera que hubiera pasado habría estado bien, pero la verdad que vimos un Inter que supo sufrir, que es un equipo que tiene automatismos, que es un equipo que sabe lo que juega, que es un equipo que ya viene con un proyecto largo con Inzaghi, que es un equipo, la verdad que muy duro, como me gusta decirlo a mí, es un equipo duro de roer, la verdad que es un equipo jodido, y creo que para ya también meter un poco con las semis, creo que el Barcelona se va a enfrentar a uno de los peores equipos que se puede enfrentar, que es este Inter. Este Inter que es un equipo, insisto, duro, cuando se mete atrás, es un equipo que sabe defender bien, es un equipo que la verdad que, insisto, es un equipo creo que de los más trabajados que hay actualmente en Europa, que es un equipo que obviamente tiene esa espina, ¿no?, de lo que fue aquella final perdida frente al City hace un par de temporadas, y tiene esa, por supuesto, esa sed de revancha de llegar a una nueva final y por supuesto ganarla. Tiene Lautaro en un estado espectacular, creo que está teniendo un final de temporada muy bueno. La verdad que su serie ante el Bayern, de Lautaro fue muy pero muy buena, para mí fue el mejor jugador de la serie. Tiene un gran arquero como Sommer, insisto, una defensa que por ahí no tiene los grandes nombres, salvo por Bastoni, pero con Pavard, Acerbi, la verdad que es una muy buena línea, es una muy buena línea defensiva. Con Di Marco no estuvo Dumfries en la eliminatoria por lesión, pero es un jugador que seguramente recupere para las semis. Así como decía que el PSG con Joao Neves, Vitinha y Fabián Ruiz tiene uno de los mejores mediocampos de Europa, bueno, creo que el del Inter con Mkhitaryan, Çalhanoğlu y Varela no está tampoco muy alejado. Entonces la verdad que, insisto, es un muy buen equipo el Inter, que sufrió porque la verdad que el Bayern le generó mucho peligro. Sommer creo que fue un gran responsable de que el Inter haya pasado. Y creo que también la diferencia de la serie se explica a partir de esa vulnerabilidad defensiva que mostró el Bayern, con muchas bajas, sin Upamecano, sin Alphonso Davies, sin Neuer. Se vio un equipo que defensivamente dejó muchas dudas y que el Inter las aprovechó, y que también la eliminatoria también se explica por lo que sí antes, porque el Bayern la verdad que les generó mucho peligro, tuvo muchas ocasiones de gol, pero no fue una buena eliminatoria de Kane, más allá del gol del partido de vuelta, y es un equipo al que le faltó gol, le faltó mejor puntería, y por eso también creo que son otros los motivos que explican por qué el Inter pasó y por qué no pasó el Bayern. Pero bueno, insisto, también como decía antes, creo que el Inter es uno de los equipos de Europa que mejor sabe sufrir, porque además esto también lo quería destacar, que estas Champions, estos torneos, los equipos la ganan, no siempre, o casi nunca, diría, de forma totalmente holgada. Siempre hay, los equipos que salen campeones, siempre hay un momento, una instancia, una serie, un partido, un contexto en el que tienen que sufrir. Bueno, y el Inter creo que es de los cuatro el que mejor sabe sufrir, y creo que eso, por supuesto, es un valor realmente muy agregado.
solamente frente al Barcelona, de lo que sí antes. Creo que el Barcelona le toca al peor equipo que le puede tocar, que es esta Inter de Inzaghi, que es un equipo que defensivamente puede parar, puede parar a ese gran ataque del Barcelona que decía antes. Para mí es el mejor de Europa esta temporada. Pues la verdad que es una eliminatoria muy, muy linda. Me imagino un Barcelona dominante, yendo a buscar, presionando, como lo viene haciendo durante toda la temporada, desde la llegada de Flick. Y un Inter, sí, un poquito más replegado. Un Inter más, por supuesto, tomando un poco más de recaudos, siendo un poco más pragmático, siendo un poquito más, ¿cómo decirlo? Por ahí no tomando tantos riesgos, pero bueno, también sabiendo que el Barcelona en defensa es por ahí uno de los puntos más flojos, porque como se vio el otro día, cuando no estuvo Íñigo Martínez, cuando no estuvo Balde, el equipo, bueno, se cayó un poquito y bueno, creo que es un equipo que defensivamente toma riesgos y bueno, creo que el Inter ahí los puede aprovechar de muy buena manera. Y la otra serie, la del PSG ante el Arsenal, creo que también es una meta muy pareja. Creo que es una meta en la que también el Arsenal seguramente tuvo una postura muy parecida a la del Inter de replegarse, defender un poquito más. Pero bueno, creo que va a ser una meta también muy, pero muy linda. Y también, la verdad que son metas muy, muy lindas. Creo que van a ser abiertas, sobre todo por lo que propongan PSG y Barcelona. Pero bueno, no mucho más, como digo, seguramente cuando ya salgan los partidos haga una previa más extensa. Pero bueno, quería dejar mis sensaciones de lo que dejaron los cuartos y por supuesto de lo que ha sido las semis. Lo que van a hacer las semis, así que bueno, mucho más. Como siempre digo, los invito a suscribirse al canal, los invito a que le den like al video que les gustó, que lo compartan y bueno, ya están todo lo demás. Así que hasta aquí el video, me despido, soy Matías Tejeda y ahora sí, nos estaremos viendo en un próximo video.